el trabajo en pandemia, los derechos laborales sobre todo. Ha habido modificaciones a la ley laboral, está habiendo propuestas para modificar la ley laboral en el mes de marzo del 2020, cuando empezaba esto de la pandemia. La gente estaba muy en incertidumbre de que no sabía qué podía pasar con ellos o con ellas si no se presentaban a trabajar, hasta que vino la recomendación del trabajo desde casa. Y bueno, este día quisiera analizar con usted algunos documentos que hablan sobre los aspectos laborales básicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en nuestro temario dice, bueno, deje comparto pantalla, no compartí pantalla, se me estaba pasando. Comparto pantalla. Aquí en nuestro temario, en la unidad 2, sí, 2, nos pide, estoy en economía, es que hoy empecé economía con otro grupo de trabajo social. Déjenme cierro acá. Ok, este es el nuestro. Ahora sí. En la unidad 2 nos pide hablar de relaciones contractuales, de las mejores condiciones en la mejor organización, de derechos laborales en el impacto de las organizaciones del siglo XXI, relaciones individuales de trabajo, relaciones colectivas de trabajo, manejo y resolución de conflictos laborales. Bueno, como le comentaba, hay una ley laboral en México, que es la Ley Federal del Trabajo, que ya le adjunté en Classroom. Es una ley de alrededor de 365 hojas, y está pesada, 321. Pero sí sería importante echarle una lectura en el momento que tenga yo un tiempo libre, porque son nuestros derechos laborales como colaboradores. Permítame, porque están tocando la puerta y creo no llevaron ya. Entonces, el principal temor de los trabajadores recién inició la pandemia, pues era perder su trabajo, y empezaron a surgir una serie de debates, una serie de videos para poder ver cómo podría enfrentar la gente esta pandemia y esta situación de tener que exponer su vida literal al momento de ir a buscar una oportunidad laboral o al momento de tener que ir a trabajar, ¿no? Decía que es importante leer la Ley Federal del Trabajo, es un poco pesada, ahorita vamos a tratar de sintetizarla con unas diapositivas, unos PDFs que por ahí tuve acceso, un material que me compartió mi esposa de un diplomado reciente que tomó en cuanto a la reforma laboral, ya que como le había comentado, pues ella es contadora. Entonces, pues prácticamente usted sabrá que el contexto de esto es que en la Revolución Mexicana, pues fue y se hizo la Revolución Mexicana debido a que pues había muchas injusticias durante la dictadura de Porfirio Díaz, había jornadas extenuantes de trabajo, había pagos irrisorios, empezando desde el contexto de la tienda de raya, ¿no? Que un jornalero, un campesino, un agricultor trabajaba y el capataz le decía, pues hasta aquí te alcanza tu salario de hoy, te puedo dar zapatos, cuadernos para los estudios. Digo, bueno, cuadernos no, porque no, el derecho a la educación no era como que un derecho, ¿no? Era más bien como un privilegio para los que podían pagar. Pero bueno, te daba yo granos, semillas, azúcar, prendas, calzones de manta y hasta aquí te alcanzó. Si quieres más, ok, pero vas a tener que trabajar más horas, ¿no? Y entonces se habla de las tiendas de raya que se iban haciendo deudas impagables y que la gente moría, los campesinos, los agricultores morían en el contexto de los antecedentes de la Revolución Mexicana,
y heredaban las deudas a sus familiares, a sus hijos, a sus hijas, y ellos tenían que seguir trabajando en las tiendas de raya, ¿no? Aquí surge un personaje muy importante, que este es el que tiene que ver mucho con el contexto de la ley laboral, ¿no? Ahorita el gobierno habla mucho, se enfoca mucho en el maderismo, en el juarismo también, pero tristemente no nos hablan del magonismo, ¿no? El magonismo, o de Ricardo Flores Magón, que fue un líder anarquista marxista radical, que fue el primero que empezó a ir a las tiendas de raya, a las industrias, a las zonas mineras, a decirles a los trabajadores: ¿saben qué tienen derechos? No los deben de estar explotando, no deben de trabajar más de 10 horas, tienen derecho a un sueldo o salario digno y suficiente. Y bueno, gracias a las ideas del magonismo, la revolución hizo justicia y se decreta el artículo 123, el artículo constitucional 123, que es el antecedente directo de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Como podemos ver aquí, esa ley se promulga durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y bueno, se decreta esta ley con ciertos principios, artículos, de los cuales los más importantes son los artículos que nos habla sobre los derechos laborales, las condiciones laborales, el derecho a agruparse en un sindicato o el contrato colectivo, o el artículo, no me acuerdo muy bien si es el 50 o el 51, que habla del derecho a la capacitación y al pago y a la remuneración de la capacitación en los centros de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, uno como administrador, al momento de ejercer un puesto de gerente de recursos humanos o de administración del talento humano, tiene que tener ciertas bases sobre ley laboral, ¿no? Y sobre reformas laborales. Por ejemplo, el capítulo 2 nos habla de la duración de la relación de trabajo, ¿no? Nos habla de que el simple hecho de que hay una relación de trabajo, aunque no hay un contrato laboral, se da por hecho que hay una relación laboral, punto. Otros artículos también muy interesantes, otros apartados. El capítulo tercero, que nos habla de la suspensión de los efectos o por los cuales puede haber una suspensión de una relación de trabajo, ¿no? La rescisión de contratos laborales también es muy importante, ¿no? Artículo 48 bis, es extensa, pero bueno, vamos a sintetizarla. Primero que nada, quiero que analicemos este documento que nos habla del trabajo en tiempos de pandemia, cuáles son los desafíos frente a la enfermedad por el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, dice, es una presentación de la CEPAL, es una presentación de la UNESCO. La CEPAL es un organismo latinoamericano que se encarga de evaluar en coordinación con la ONU, con la UNESCO, con la UIT, Organización Internacional del Trabajo, todo lo que tiene que ver en materia de pobreza, de economía, de desarrollo sustentable en el país, ¿no? Entonces, bueno, este documento lo hizo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, eso es la CEPAL, y el director regional de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? ¿Cuál es la coyuntura o la situación laboral en América Latina y el Caribe ante la pandemia, no? Dice, antes de la pandemia, América Latina y el Caribe ya tenían un problema. Mostraban un bajo crecimiento en materia económica, en materia de generación de empleos, y el 2020 pues vino a dar al traste con todo, porque se genera una contracción económica bastante fuerte, más dura y más cruda que la de la propia crisis de 1929, del crack histórico más importante, de la caída económica más importante de la cual tiene testimonio la humanidad, ¿no? El número de desocupados venía aumentando y la tasa de desocupación alcanzaba ya el 8.1% en el año 2019. Aquí está la estadística. En México el desempleo venía aumentando en principales países como latinoamericanos, como Ecuador, como Guatemala, Uruguay, Brasil, ¿no? Que digamos que es uno de los
pocos países que como que todavía está en la tendencia neoliberal al 100% con con Piñeira, después de haber sido gobernado por Lula da Silva, Angela Merkel y muchos otros, ¿no? Que daban una tendencia del país hacia el socialismo, ¿no? Entonces, bueno, Bolivia también venía de un gobierno socialista, un gobierno, por así decirlo, un tanto congruente con Evo Morales, con el rescate de la soberanía nacional, y recibe un golpe de Estado por parte de Estados Unidos vía la ultraderecha boliviana, ¿no? Con esta señora, ahorita no me acuerdo bien de su nombre, pero bueno, ya hubo un conflicto electoral y todo, ¿no? Entonces, bueno, México y América Latina ya tenían problemas de desempleo antes de la pandemia, y la pandemia vino a recrudecer todo, en síntesis, ¿no? El trabajo por cuenta propia, o sea, esto es algo también que se da, los emprendedores, el freelanceo, el trabajo desde casa, el trabajo a destajo, el trabajo por cuenta propia o el trabajo como profesionista, ¿no? Por ejemplo, yo soy administrador y yo en lugar de dar clases en una escuela de gobierno, en una escuela privada de nivel licenciatura, ¿qué otra alternativa podría yo tener para trabajar en caso de no tener estas oportunidades? ¿Qué costo de oportunidad tengo? Pues a lo mejor, como soy administrador y tomé un diplomado en creación y desarrollo de empresas, pues a lo mejor me dedico a ser consultor en planes de negocios, ¿no? Es un trabajo. Mi esposa como contador ahorita se acaba de quedar sin trabajo, y es lo que le estoy diciendo. Le digo, pues si ves que no hay empresas que te quieran o puedan contratar, pues ya emprende o haz tu propio despacho contable. Sí, dice, el problema es que la gente en México no quiere pagar impuestos, quiere seguir bajo esa política de elevación fiscal, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo por cuenta propia sigue siendo un importante generador de ingresos, y durante el año 2019 continuó su incremento, ¿no? Tan solo aquí vemos que a nivel, esta estadística ya es a nivel América Latina, incluido México, el porcentaje de asalariados era de 60%, el porcentaje de personas que trabajaban por cuenta propia era de 27%, el porcentaje de personas que se dedicaban al trabajo doméstico era del 4%, que ahí hizo una reforma muy importante el Senado y los diputados de México, porque antes el trabajo doméstico era mal pagado, era la contratación vía outsourcing. Por medio de esa contratación vía outsourcing, pues se evadían las prestaciones de ley, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, todo eso, doble pago si se trabaja en días festivos, etcétera. Se evadía, y era triste, ¿no? Incongruente, porque las principales trabajadoras domésticas que estaban contratados bajo esta modalidad de outsourcing eran las que prestaban sus servicios en el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, pues lógicamente, para que no les pegara en cuanto a reputación o les pegara en cuanto a imagen pública, dijeron, no, pues a las primeras que les vamos a dar sus prestaciones que les corresponden conforme a la ley, y vamos a revertir estas afectaciones del outsourcing, ya que la ley puede ser aplicada retroactivamente en tu beneficio, más no en tu perjuicio. Pues vamos a luchar y vamos a dar los derechos a estas trabajadoras domésticas del Congreso de la Unión, ¿no? Entonces de ahí se empezó a redignificar el trabajo doméstico, sobre todo de mujeres, ¿no? Y por este rollo de la equidad de género, los derechos humanos. Trabajadores familiares no remunerados, 3.5%, ¿no? ¿Qué son esos trabajadores? Pues las amas de casa, las mamás que cuidan a los hijos, que los llevaban a la escuela, que hacían la comida en el hogar, etcétera, entre otros, ¿no? Entonces dice, el trabajo informal afecta a 54% de los trabajadores en América Latina, afectan a los grupos más vulnerables. Este es uno de los grandes retos de América Latina, incluida México, la formalización del trabajo informal, el meter al sistema formal a la gente que está en la economía informal. Creo que ya se lo había comentado en algún momento. La estrategia que está utilizando ahorita el gobierno de México es dar créditos a la palabra, y de alguna u otra manera recaba datos a personas que tienen un pequeño taller mecánico, que tienen una peluquería, que tienen una panadería, que tienen una tortillería, que tienen
algún negocio, pequeño negocio, micro, formal o informal, darles crédito a la palabra hasta de 5,000 pesos, ¿no? Sin pagaré, sin firmar letras de cambio, sin firmar nada, o sea, solo a la confianza. Es un arma de doble filo, sí, porque igual y no pagan y ya es un fondo perdido, es una fuga de capital, pero es plan con maña, o no plan con maña, es un plan muy inteligente, muy estratégico, porque es para recabar y ver quién trabaja en la informalidad y de alguna u otra manera tener como que un estadístico de datos, de información, para ir viendo cómo a crear una estrategia para meter a la formalidad a este tipo de personas, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo informal afectó a 54% de los trabajadores en América Latina, afectando más a los grupos vulnerables, ¿no? 54% eran mujeres, 52% hombres, más o menos, 62% jóvenes, entre 15 y 24 años. Y bueno, la mayoría de la gente que se dedica a un trabajo informal es gente que no tiene educación, que escasamente terminó la primaria o terminó la educación secundaria, ¿no? En su mayoría la gente que se dedica a un trabajo informal es gente rural. Eh, en general, el sector económico donde hay en su mayoría personas en trabajo informal son los agricultores, ¿no? Muy probablemente los migrantes, ¿no? Los migrantes que se van de América Latina a Estados Unidos a perseguir el famoso sueño americano y pues los tienen trabajando en la informalidad, ¿no? Para abaratar los costos. Persisten brechas tanto en acceso como en calidad del empleo entre hombres y mujeres. La tasa de desocupación de las mujeres fue de 2.5 puntos porcentuales, superó a lo de los hombres en 2019, ¿no? Las mujeres trabajadoras son vulnerables y son las que mayor riesgo corren por diversas situaciones y razones, ¿no? Primeramente, tienen mayor probabilidad de trabajar en la informalidad. La región cuenta con casi 10 millones de trabajadores domésticos remunerados, principalmente mujeres. Hay mayor probabilidad de ser trabajador familiar no remunerado, como ama de casa, por ejemplo. Incluso entre los asalariados y los trabajadores por cuenta propia tienen más probabilidad de ser informales. Hay una alta participación en el sector salud por parte de las mujeres como trabajadores domésticas y se ven afectadas por las largas jornadas de trabajo, y las que mayor riesgo de exposición tienen al virus. Menor probabilidad, pues sí, o sea, porque andar ahí en la faena, no sé, dándole de comer a los enfermos, limpiando los sanatorios, los hospitales, pues estás en riesgo, estás en contacto directo prácticamente con el virus, ¿no? Menor probabilidad de poder realizar teletrabajo, menor participación en cargos profesionales y acceso a la tecnología. Hay una sobrecarga de trabajo por ser responsables de la mayoría de las tareas del cuidado. Muchos países han declarado aumento de los casos de violencia doméstica. Esto también es algo muy cierto. Esto también es algo muy cierto. O sea, eh, la mujer trabaja en casa. El hombre trabajaba, pero fue despedido o le bajaron el sueldo. Empiezan las situaciones de desesperación porque no hay dinero, porque no alcanza, porque hay que pagar la luz, hay que pagar la renta, la colegiatura de los hijos o los útiles escolares, hay que comprarle su computadora, hay que pagar el internet. Para acabarla de amolar, la luz falla, el pollo sube, el gas está a 500 pesos y no alcanza. Y ante la desesperación, el hombre machista, misógino, que se siente superior a la mujer, desquita su rabia y su coraje y su frustración de que no le alcanza el dinero, de sentirse incompetente, un inútil, de sentirse fracasado por haber sido despedido, no porque no fuera competente o no tuviera las habilidades, sino porque la empresa ya no tuvo para pagarle, porque ya no tenía ventas por la maldita pandemia, y va y golpea a la mujer, va y golpea a los hijos. Esta pandemia ha generado incrementos de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, de manera muy drástica. Y creo que se nos ha estado olvidando, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia de la COVID-19 ha generado fuertes efectos negativos en el mercado laboral. El trabajo informal ha reducido sus horas y han caído los salarios y han aumentado los despidos de manera drástica.
Ante la caída del empleo por distanciamiento y provisión de la circulación menor, hay menor acceso a compensaciones de ingreso. Las mujeres trabajadoras son más vulnerables, hay mayor participación en el sector informal, hay menores salarios, hay mayor participación en el sector salud. Sectores intensivos en mano de obra, altamente afectados: turismo, comercio, manufactura, inmobiliaria, entretenimiento. Ahorita Cinemex y Cinépolis están a nada de declararse en quiebra, porque apenas estaban reactivando su economía con la sana distancia, y de eso yo fui testigo. Me fui a Plaza Buenavista a ver la película de Chico, y éramos 6 personas en la sala de cine. Éramos, creo que 2 niños y 4 adultos, ¿no? Y apenas iba reactivando su economía. Aquí en Center Plaza, en Plaza Aragón, en el Metro Plaza Aragón, apenas estaba reactivando Cinemex su sala aquí en Ciudad Azteca, y viene la pandemia otra vez, viene el repunte a semáforo rojo, y se cierra otra vez de nueva cuenta, y se caen las ventas, y bueno, pues están a punto de la quiebra para pronto. Las micro y pequeñas empresas concentran 46% del total del empleo en la región y tienen un alto riesgo de experimentar quiebras. Por eso le están pidiendo a gritos al gobierno de México que les apoye, que les ayude, que les dé un incentivo o algo. Porque no podemos, es un panorama muy complejo, digo. O sea, se puede hablar muy fácil del lado de obrero, pero también es difícil hablar del lado de patrono, empresario o empleador, ¿no? Ok, sí, yo soy bien buena onda y todo, no despido a mis trabajadores, pero no tengo ventas, no me alcanza. Gobierno, ¿me vas a subsidiar los sueldos del trabajador? Bueno, pues ahí está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo doy las becas, y tú, pues manténlos, no los corras, no los despidas, o incentiva empleo para jóvenes, no sé, ¿no? La culpa la tienen las personas que hacen actos corruptos, indebidos, antiéticos, que durante mucho tiempo o muchos años, en el contexto más neoliberal que el de ahora, hacían evasión fiscal, no pagan impuestos, declaraban menores cantidades de sueldos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y pagan, por así decirlo de una manera, justos por pecadores, porque la gente que va trabajando bien, como lo marca la ley, pagando sus aportaciones patronales, sus aportaciones voluntarias, teniendo de alta bien en la formalidad y con las cuotas adecuadas en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues bueno, salió afectada por los que no cumplían, porque el gobierno así como que está medio miope y dice, no, pues que todos son una bola de corruptos, entonces yo no los voy a rescatar como en años anteriores, con el FOBAPROA, con el IPAP, primero los pobres, y pues entonces, espérate, o sea, pero esas son las grandes transnacionales, los grandes corporativos, y ahí están las noticias, no me dejan mentir. O sea, este gobierno, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, egresado de la UAM Xochimilco, ha logrado hacer pagar grandes cantidades de impuestos a empresas que tenían un exceso de condonación, o, con sus palabras, evasión fiscal, que su nombre romántico era condonación, ¿no? Gobiernos anteriores condenaron muchos impuestos a grandes transnacionales como Coca-Cola, Bimbo, Procter & Gamble, Cemex, Cooperativa Cruz Azul, entre muchas otras, ¿no? Electra, Grupo Salinas, Grupo Carso, entre muchas otras. Pero espérate, nosotros no somos esas grandes transnacionales. Nosotros somos pequeños empresarios, pequeños comerciantes, que vamos trabajando en un ámbito local, regional, que hay pian pianito, poco a poco vamos creciendo, y viene y nos da la pandemia, pues nos mata. Necesito que me ayudes. Pero con estas políticas incongruentes de generalizar todo, pues empeora drásticamente el asunto, ¿no? Se estima que un 42.4% del empleo se encuentra en los sectores más afectados por las medidas de distanciamiento físico. Los restauranteros de la Ciudad de México ya no aguantaron. O sea, ok, sí, habrá pandemia, lo que gustes y mandes, pero nos estamos muriendo de hambre, necesitamos vender, necesitamos abrir. O sea, nos ponemos gel antibacterial, nos ponemos cubreboca, le metemos sanitizante, sanitizamos a todas las personas que lleguen a la zona, cambiamos cubiertos desechables, lo que quieras, pero déjanos abrir, porque nos estamos muriendo de hambre, literal. El sector restaurantero, el sector turístico, el sector de transporte ha sido de los más afectados durante esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno,
América Latina, 13 países, trabajadores del sector riesgo 2018. Riesgo alto, comercio, reparación de vehículos, industrias manufactureras. De hecho, ahorita estaba yo viendo en las noticias que por todo este rollo de que no hay gas, de que se va la luz y que tuvo que venir el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica con un tanque o un camión de gas para poder operar. Estaba parada la industria automotriz en México, literalmente, o parte de ella, porque, no sé, Toyota, Ford, Chrysler, Chevrolet tenían paradas sus fábricas de manufactura o de ensamble porque no había gas, ¿no? No había gas para generar energía eléctrica y luego entonces cómo he hecho andar las máquinas para seguir ensamblando autos, ¿no? Como la película que veíamos, o sea. Entonces, bueno, el sector inmobiliario, el sector de la comida, el sector de servicios administrativos, etcétera. Riesgo mediano alto, transporte, almacenamiento, información, comunicación, arte, entretenimiento, recreación, otros servicios. Riesgo medio, minería, actividades financieras, de seguros, construcción. Ahí no hay tanto problema porque, por ejemplo, ayer o antier que fui al banco ya me encontré que en un banco rojo ya te dice, favor de tomar el QR con su celular o tómele foto o dígale a nuestro ejecutivo y con ese QR le van a atender para que se quede afuera de la sucursal y ya no haga usted bolita adentro de la sucursal. Incluso cuando eso empezó, empezaron a quitar más sillas, ¿no? Entonces, bueno, eso no hay tanta bronca, lo manejo por medio de la internet, transacciones electrónicas, transferencias bancarias, no hay como que tanta bronca, ¿no? Riesgo medio bajo, sector agrícola, sector ganadero, sector silvicultura. La silvicultura tiene que ver con la tala de árboles, la pesca. Riesgo bajo, servicios públicos, esenciales, administración pública, defensa, actividades sanitarias y de servicios sociales y enseñanza. Yo sigo enojado con el gobierno de Catepec y con el presidente Vilchis y su nefasta administración. ¿Por qué? Porque no es posible que vaya yo a pagar mi predio y mi agua con dinero y todo en mano y resulta que no hay una aplicación, una app, alguna forma de transferir bancariamente el dinero, de que, ok, me den una plataforma ya mínimo donde yo pueda bajar actualizado cuánto debo de agua, cuánto debo de predio y poder ir y hacer mi transferencia bancaria desde mi celular, o bueno, si me quiero arriesgar con la sana distancia, mi cubrebocas, mi gel antibacterial, voy y pago en banco, pero ya no voy a Tiborro Center Plaza, ya no voy a Tiborro Ciudad Azteca. De hecho, la última vez que fui a la junta de Casaurán para la asignación de estas horas, dije, pues vamos a ver cómo está lo del predio del agua, porque aquí en Center Plaza estaba a morir de gente. Pasé por Ciudad Azteca, pasé por la pirámide de Azteca, hasta el tope de gente. Llego a Mexipuerto, Ciudad Azteca, hasta el tope igual, digo, no, pues es que está canijo, o sea, quieren contener la pandemia, pero quieren obligar a la gente a pagar predio y agua. Yo sé que son servicios que se tienen que pagar, que ya se prestaron, pero aparte no hay agua y las alcantarillas están tapadas, o sea, es un problema grande. Ok, pero uno como ciudadano consciente, responsable, paga sus impuestos, pero digo, mínimo, facilítenme la vida, o sea, denme chance de pagar en línea, no sé, algo. Entonces, bueno, el servicio de defensa también ha estado en riesgo bajo. Bueno, dice la estadística acá en el 2018, ¿no? Pero creo que el servicio de defensa, la Sedena, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército en México, es parte de la población que más vulnerable ha estado ahorita, porque es la que el gobierno mexicano o el Estado mexicano le dio prácticamente la batuta para administrar la construcción de los bancos del bienestar, de los cuarteles de la Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Entonces está canijo. De hecho, ayer que tenía yo tapado el alcantarillado, el drenaje, vino un Bactor, le tuvimos que pagar 1,000 pesos, pues no hubo de otra, porque de aquí a que vengas a pase y eso, y el trámite, y 3 meses, y viene la lluvia, nos inundamos, y sale peor el caldo que las albóndigas, nos dijeron, ok, ya, les saneamos, pero necesitan un malacateo, nomás que la tienen complicada porque los malacateros son de 60 años de edad en adelante, así como, ah, caray, entonces dice, vayan metiendo el trámite a la de ya, muévanse para ver si les pueden mandar gente, pues, no tan longeva, porque son población de riesgo, y ahorita pues se están vacunando ellos, ¿no? Apenas, entonces, bueno. Se espera una reducción de alrededor del 10.3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año.
Se espera un aumento de la tasa de desocupación hasta poder alcanzar al menos el 11%. La caída del Producto Interno Bruto y el aumento del desempleo generaría casi 30 millones más de pobres a nivel América Latina. Acuérdense que es un estudio a nivel América Latina. Más allá de la pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales. 23.8 millones de personas que pertenecían a estratos bajos no pobres, entre 1 y 1.8 líneas de pobreza per cápita, caerían en la pobreza. Fuerte deterioro en los estratos medios. 16.7 millones de personas de los estratos medios bajos pasarían a pertenecer a estratos bajos. La CEPAL propone un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza durante 6 meses para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. De hecho, sí había algunos diputados y senadores de algunos partidos que estaban promoviendo un ingreso básico mínimo para las personas que se tengan que quedar en casa, sobre todo grupos vulnerables. Y sí es posible, porque en países europeos, por ejemplo en Rusia, se aplicó esa medida. Vladimir Putin agarró y dijo, ¿saben qué? Hay pandemia, hay que cuidarnos, hay que guardarnos, ahí les va un ingreso mínimo para la mayoría de los habitantes, pero quédense en casa, no salgan, cuídense, salgan lo menos posible, ¿no? Y aquí en México parece ser que nos dijeron, salgan, no hay pandemia, todo está bien, no hay cambio, todo sigue normal, hagan lo que se les dé su gana, y ya llevamos casi 175,000, no, 178,000 decesos. Hay un gasto adicional de 2.1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontraron en situación de pobreza en 2020. La línea de pobreza abarca los $143 del 2010. No se considera el costo de gestionar las transferencias. El monto adicional se calcula considerado el gasto en programas de transferencia condicionados y pensiones sociales, así como en la transferencia de emergencias efectuadas. El objetivo estratégico de largo plazo es implementar gradualmente un ingreso básico universal, sustentado por mecanismos sostenibles e innovadores de financiamiento. Junto a los desafíos sociales también se presentan importantes desafíos en el ámbito laboral. Previo a la COVID-19, América Latina y el Caribe mostraban un deterioro en las condiciones del mercado laboral de la región. La crisis induce a una pérdida de ingresos para grandes estratos de la población, producto del incremento en el desempleo y de una disminución en la calidad del empleo. En respuesta a la crisis, los países de la región están implementando políticas innovadoras para evitar en la manera de lo posible, o en la medida de lo posible, la ruptura del vínculo laboral, los trabajadores y limitar el número de quiebras de las empresas. De hecho, el gobierno de México había dicho que estaba prohibido despedir personas, pero en diciembre se despidió un buen de gente. Estaban acostumbrados a esa política porque trabajaban por outsourcing. Llegaba diciembre y como no había prestaciones, derechos laborales, no había como que un vínculo más allá de un sueldo o un salario por honorarios o asimilables a salarios, con la mano en la cintura te despido. Entonces, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Provisión Social, tuvo que hacer ahí una gestión y una política intensa para agarrar y hacerle manita de puerco a las empresas o llamarles la atención y decirles, a ver, no pueden andar despidiendo a diestra y siniestra gente. Estamos en pandemia. La gente necesita trabajo. ¿Sale? Entonces, priorizar las políticas, por eso se les amenazó con cancelar el outsourcing, ¿no? Y los empresarios luego pues sintieron el paso sobre la azotea, por así decirlo, y inmediatamente dijeron, espérate, no seas tan drástico, gobierno de México, secretario de Trabajo y Provisión Social, vamos a negociar. Vamos a regular el outsourcing, pero no me lo quites. No todos somos malos, no todos somos ovejas negras. Hay empleadores o patrones que sí se agandallan a sus trabajadores, pero no todos somos así. Vamos a sentarnos a negociar. Y al final quedó en una regulación. Muchos no quedamos conforme con eso porque sí estábamos a favor de cancelar el outsourcing, ¿no? Priorizar las políticas de seguridad y salud en el trabajo para que la reactivación productiva y del empleo sea segura y saludable. Hay altos costos para el empleo. Los ingresos de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas motiva que los países busquen estrategias para un retorno paulatino a los lugares de trabajo. Hay un énfasis en sectores y grupos de trabajo con un impacto alto medio en un entorno informal. Anteponer las acciones de prevención más efectivas de acuerdo con una jerarquía de control. Distanciamiento físico es una medida aprobada para reducir la transmisión
considerando condiciones de los lugares de trabajo y de los desplazamientos a los mismos, tanto la empresa como de su cadena de suministro. Política de empleo debe priorizar la seguridad y salud del trabajador. Acciones más efectivas para poder contener los contagios o la transmisión. Eliminar el riesgo de trabajo. Por ejemplo, te mando a trabajar a tu casa, teletrabajo. Medidas de ingeniería, por ejemplo, barreras de separación y de ventilación, ¿no? Que fue lo primero que hicimos aquí en Zapimac. Vamos a dar terapia, pero solo a personas adolescentes y adultas, adultos mayores y niños no, porque el presidente, digo, el gobierno municipal no lo permite, y vamos a poner como unas mamparas o unos separadores de metal con aluminio o con plástico para que no haya contacto directo entre el terapeuta y el paciente, por así decirlo, ¿no? En los centros de comercio, por ejemplo, pollerías, ponían también una barrera. En los mercados públicos hubo jornadas de sanidad y estuvieron supervisando que la gente trajera cubrebocas, usara gel antibacterial, se sanitizaran todos los puestos del mercado, se pusieran las barreras en las tortillerías, en las recauderías, en las tiendas de abarrotes, a la entrada, en las entradas de los mercados públicos, se sanitizara a la gente, o mínimo se le pusiera gel antibacterial. Pero yo como que vi que ya bajaron la guardia, ¿no? Por ejemplo, ayer antier, yo llegué a mi mercado público, ya nadie me echó gel antibacterial. Lo bueno que yo me eché antes de ir, ¿no? Ya van 2, 3 veces que ya no me echan gel antibacterial, ya he visto gente que ya no trae el cubrebocas, o lo trae en la barbilla, o lo trae en la frente, que eso es prácticamente una tontería. Y yo he visto, llegué a ver a supervisores del gobierno de Ecatepec, de Protección Civil, que advirtieron a los comerciantes de mercados: a ver, o hacen caso, o esto no va a parar, o para pronto le cerramos el mercado. No, pero tenemos hambre, no sé qué, o sea, puntos, pues entiendan, o sea, entiendan que esto es una emergencia sanitaria, que es la vida de todos, que tenemos que preocuparnos y cuidarnos unos a otros. O sea, no les estamos pidiendo mucho, pónganse el bendito cubrebocas bien, por favor. Entonces, bueno, otras medidas organizativas: tengan bien ventilados sus locales, redistribución de la disposición de los lugares de trabajo, redisposición de las entradas y salidas escalonadas, medidas administrativas, por ejemplo, limpieza y desinfección a ciertos tiempos, a ciertos periodos, higiene personal y formación. Por ejemplo, aquí en Zapimac nos dijeron, cada 3 meses tienen que sanitizar. Y como salía muy caro sanitizar la zona, nuestro lugar de trabajo, decidimos comprar esos barrilitos de 4, 5, 6 litros, el sanitizante. Vimos un videotutorial en internet, o buscamos un manual y preparamos nuestro propio sanitizante, y tuvimos que aprender a sanitizar, ¿no? Porque salía muy caro. Creo que en promedio, por sanitizar una casa o un cuarto, te salía, creo que 500 por cuarto. Son 6 cuartos, 5 por 6, 30. Son casi 3,000 pesos cada 2 o cada 3 meses por sanitizar todo el centro de trabajo de capacitación. Es mucho dinero. Preferimos mejor hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? Medidas de protección personal, usar mascarillas, guantes, ¿no? Entonces, bueno, a veces la burocracia no ayuda mucho, y esto sí quiero comentarlo. Hace unos días me hicieron ir a mi trabajo como 2 o 3 veces, por pura mera burocracia. Yo sé que no es culpa de mi compañero de control administrativo o de control o manejo de nómina. Yo sé que la orden viene desde arriba y se me hace un absurdo y tonto incluso. O sea, nada más porque se movió un papelito y no se veían unas letras, me hicieron regresar a firmar otra vez. La otra vez no sé también por qué pasó, me hicieron regresar. Sí le había contado que tuve una prima que nada más se fue a dar una vuelta con sus supervisores administrativos o directivos en una secundaria o primaria, y no, creo que no sabía que tenía diabetes o algo así, se le complicó y se murió. Entonces, yo ahorita lo que estoy tratando de hacer, pues me voy en mi bici, me compré unas caretas más pequeñas, porque las primeras que salían sí estaban muy toscas. Me puse guantes, me puse mi doble cubreboca, me puse mi careta, me llevo esta cosita que me compré ahí en Mexipuerto, que es como que para sanitizar, me llevo mi gel antibacterial, y ya con eso.
Ya, ahora sí, nombre sea de Dios o a la buena de Dios, la suerte, la mentalidad positiva y ojalá no pase nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que priorizar políticas de seguridad y salud en el trabajo para que se reactiven la productividad del empleo y que éste sea segura y saludable. La implementación requerida de un fuerte componente de formación y educación en seguridad y salud para los actores del mundo de trabajo. Necesario, es necesario generar recursos institucionales y presupuestarios reforzados para garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad social para el trabajo. Es primordial gestionar participación de la seguridad y salud laboral con participación de los empleadores y trabajadores para el cimiento de políticas de sano retorno, ¿no? Buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Debe de haber un acuerdo para retomar la actividad en el sector, entendiendo que estas tareas se realizan al aire libre en condiciones que permitan un relativo distanciamiento entre los trabajadores. Debe de haber un protocolo de salud, de seguridad en el trabajo, que incluye una inducción al personal. Debe de haber una adopción de horarios de entrada y de salida desfasados para evitar aglomeraciones. Debe de haber rutinas de desinfección y sistemas de lavado de manos. Por ejemplo, ahorita que hemos estado yendo a firmar la nómina, papeles, que el nombramiento de horas adicionales, que la carta testamentaria. Pues imagínense cómo está la situación para que ya nos estén haciendo firmar una carta testamentaria si todavía no me muero. Pero así como está la cosa, por la edad que tiene, maestro, maestra, puede morir. Entonces no queremos broncas y fírmele. Ok, está bien, ¿no? Bueno, entonces se nos hizo ir a ver fulanito, prenganito, sultanito a tal hora. Y estos otros tres a tal hora, ¿no? O sea, para no hacer aglomeraciones. Rutinas de desinfección, sistemas de lavado de manos, pero aquí tengo un problema. No tengo agua, ¿cómo me lavo las manos? Otra voy a andar cazando una pipa porque no tengo agua. O sea, tengo el sistema de alcantarillado tapado, no tengo agua. Pues eso no es vida. Eso no es vida digna. Eso no es desarrollo sustentable. Entonces, bueno, ese es un problema que vivimos los que habitamos en Ecatepec y en el Estado de México. Tiro por viaje en el problema del agua. Estado de México y Ecatepec y otros municipios como Tlanepantla, Naucalpan, Tutitlán, Coacalco, que tienen una población significativa, se echan la bolita. No, es que es CAEM, no, es que es APACE, no, es que es... A ver, yo quiero agua, a mí me vale de quién sea la bronca, yo necesito agua. ¿Cómo se atreve usted a exigir? Pago mis impuestos, ahí está, ya pagué mi agua, ya pagué mi precio, quiero agua mínimo, quiero mi alcantarillado limpio mínimo, ya. Yo sé que ustedes no tienen por qué darme de comer, pero mínimo me tienen que dar condiciones de vida digna, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, ¿cómo quieren carajos que me lave las manos si no tengo agua? Ya no tengo para comprar sanitizante, ya no tengo para gel antibacterial o ya se me acabó. Uso obligatorio de mascarillas, que ahí es donde estamos fallando todos, o sea, es una tontería, o sea, he visto a la gente en hospitales, entran al hospital y se ponen la mascarilla, salen del hospital y se la quitan. Entran al metro y se ponen la mascarilla, salen del metro y se, o sea, casi casi nada más como que para que no esté fregando el policía de que está cuidando la entrada. O sea, no hay cultura de salud pública, no hay cultura de higiene, no hay cultura de cuidado colectivo y eso nos está matando literalmente. Protocolo en caso de que algún trabajador presente síntomas. Esto sí lo aplicaron en mi plantel, ahí sí debo de reconocer. Me mandaban WhatsApps. ¿Cómo amaneció? Pues bien, gracias a usted y la familia. No ha tenido síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y ya le tenías que mandar el protocolo diario, que era semanal. No, todo bien, afortunadamente, creo que estoy bien, me siento sano. No, todo bien. En caso de que llegue usted a manifestar un síntoma de la COVID-19, avísenos, pero ok, está bien. No, eso sí se me pareció algo buena onda y algo excelente de mi sistema de trabajo y educativo, ¿no? Políticas para proteger empleo e ingresos de trabajadores y limitar impacto en las empresas. Prestaciones por desocupación. De hecho, hay algo que se llama Afore, y si tú te quedas sin trabajo, te dan hasta un año de proporcional a tu ahorro para el retiro
El problema es que te quitan semanas de cotización. No me acuerdo ahorita cuántas semanas de cotización te quitan, pero sí te pega, sí te afecta. Pero pues ante la necesidad de estar desempleado y no tener trabajo, pues ni modo a echar mano del Afore. Están flexibilizando sus reglas de acceso y recibiendo subsidios fiscales también. Casos en que se incluye a trabajadores cuyas empresas suspenden temporalmente actividades. Hay un fuerte financiamiento por parte de algunos estados para seguros de desempleo. Hay fórmulas para ajustes de horarios y banco de horas. Se están entregando subsidios a trabajadores informales. Hay montos relativamente menores al corto plazo. Se tratan de cubrir las necesidades para ampliar los plazos de beneficio. Hay políticas para proteger empleo e ingreso de trabajadores y limitar impactos en las empresas. De prolongarse la crisis por más tiempo, será necesaria una nueva ronda de medidas orientadas tanto a los trabajadores, las empresas, los grupos vulnerables, los migrantes en situación no regularizada, porque ese también es otro problema, ¿no? O sea, el hambre, la pobreza, la miseria, el desempleo, la falta de oportunidades en América Latina hace que con todo y pandemia al migrante hondureño, salvadoreño, guatemalteco le valga gorro y él quiere brincar al otro lado del norte, ¿no? Y ahí viene la bronca para nosotros porque nosotros desgraciadamente hasta tenemos que actuar en contra de la ley y quizá en algún momento violar derechos humanos de los inmigrantes y contenerlos con la Guardia Nacional, que hasta ahorita es lo que ha estado haciendo este gobierno. O sea, cuando inició recién este asunto, se les daba comida, alimentos, hospedaje, medicamentos, incluso hasta se les llegó a prometer trabajo. Pero hubo mucha gente que se cobijó bajo la bandera nacionalista, de que no, ¿por qué les dan ayuda a los extranjeros? En una postura muy chauvinista, muy xenofóbica. ¿Por qué ayudan a los extranjeros, a los ajenos primero, presidente? Ayuda a tu país, que no sé qué, okay, ya, debido a eso, ahora los están atacando, que yo estaba de acuerdo en que ayudaran a los extranjeros de alguna otra manera, porque pues son seres humanos, y no buscaban otra cosa más que lo más digno que puede buscar un ser humano, una oportunidad de vivir dignamente y un trabajo. O sea, todos tenemos derecho a un trabajo digno, sea el que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso fue algo que no me gustó y donde me empezó a hacer ruido, pero pues, es debatible, incluso puedes hacerse un buen debate sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, son focos de grupos vulnerables, ¿no? Migrantes, trabajadoras domésticas, cuidadores de personas mayores, trabajadores asalariados e independientes en la informalidad en sectores críticos, trabajadores de la salud en primera línea de respuesta frente a la COVID-19. Llegué a ver en TikTok, llegué a ver distribuidos en redes sociales muchos videos de médicos que pedían que se quedaran en casa, que se pusieran el cubrebocas, que por favor hicieran caso de las medidas de sanidad, de seguridad, porque ellos ya estaban cansados, desgastados, ya no podían más con la pandemia y desgraciadamente habían muerto o han muerto camilleros, enfermeros, enfermeras, médicos propios, eminencias han muerto, eminencias, gente que se la rifó por la ciencia, por la salud en el país, tristemente murió por la inconsciencia, la incongruencia, la cerrazón, la brutalidad, perdón por la palabra, la estupidez humana de algunos mexicanos y mexicanas. Y bueno, ya no están con nosotros, y hay protocolos, pero la gente se los pasa por el arco del triunfo y así jamás le vamos a ganar esta pandemia. Necesario robustecer estas innovaciones desde el punto de vista institucional para que persistan más allá de esta crisis. Aprendizaje de nuevas políticas de reorganización laboral. Para que la reactivación productiva y del empleo sea segura y saludable, se requiere priorizar las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Es primordial que una gestión participativa de la seguridad y salud laboral sea el cimiento de las políticas del sano retorno. La crisis ha abierto la posibilidad de generar innovaciones duraderas en las instituciones laborales y de protección social, que deben ser aprovechadas para un futuro. Para la implementación de las políticas públicas en respuesta a la crisis de la COVID-19, los países de la región están realizando innovaciones en su institucionalidad laboral. Esto incluye, por ejemplo, que en el corto plazo la población pueda acceder a un ingreso básico para poder enfrentar la crisis como parte de un piso de protección social, el incremento de capacidad de análisis de registro de la Administración del Trabajo y de la Seguridad Social en tiempo real o con pocos días de demora.
Una visión de futuro. La crisis está empezando a forjar numerosos cambios en el mundo laboral que serán permanentes hacia una normalidad mejor. La crisis desnudó de forma muy cruda el costo de la informalidad y de la desigualdad en la mayoría de los mercados laborales de los países de América Latina. Los esfuerzos deben direccionarse hacia la generación de marcos normativos e institucionales que perfeccionen la protección sociolaboral de los trabajadores, sobre todo de los más vulnerables. Mire, yo le voy a platicar algo, yo no sé si sea un video real, pero yo lo vi y a mí sí me escandalizó y sí me alarmó. Yo llegué a ver un video en YouTube que creo que era de Ecuador, donde la crisis de la COVID-19, de la pandemia, estaba ya tan desatada y tan incontrolable que la gente moría en las calles. Ya no había para ataúdes, ya no había para guardar las cenizas, prácticamente la gente moría en las calles, quedaba ahí tirada y ahí la dejaban, como si fuera un animal muerto o cualquier cosa, objeto, basura ahí tirado, ahí la dejaban. Y yo así de, ¿y los derechos humanos? ¿Y pero por qué? Ojalá México nunca esté así. O sea, tanta fue la cerrazón humana, la inconsciencia, la brutalidad mental que llegaron a eso. Se me hizo un video muy amarillista, muy alarmante, pero digo, a lo mejor alguien lo hizo a ver si así a la gente le caía el 20 o se hacía consciente de todo lo que pasaba, ¿no? Entonces, bueno, los esfuerzos deben direccionarse hacia la generación de marcos normativos e institucionales que perfeccionen la protección sociolaboral de los trabajadores, sobre todo de los más vulnerables. En esta materia, las normas internacionales del trabajo son útiles para apuntalar estos esfuerzos. Ok, todavía estamos, porque luego me caigo y ya no se va la señal. Sí, todavía estamos aquí. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Ya tendrá micrófono? ¿Todavía no? Bueno, si quiere comente en el chat, no hay problema. Ahí está. Aquí está. Las políticas para la recuperación deben de apuntalar no solo a una nueva normalidad similar a la anterior, sino a una normalidad mejor con mayor formalidad, equidad y diálogo social. Una hoja de ruta para la cooperación entre la CEPAL, la OIT y América Latina y el Caribe. Afianzar y reforzar la colaboración para integrar un marco de respuesta integrado y coherente para una recuperación con trabajo decente, protección social, cadenas de suministro, futuro del trabajo. Ámbitos y dimensiones que reforzarán ambas agencias para atender la crisis de la pandemia y la recuperación. Equidad de género y cuidados en casa, inserción social de los jóvenes, fortalecimiento y promoción de ámbitos de intercambio y colaboración intergubernamentales y actores sociales para la recuperación con trabajo decente. Y bueno, ese es el informe de la CEPAL y de la OIT a mayo del 2020 ante la pandemia. Ahora vamos a ver el contexto de las leyes laborales en México, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones generales del trabajo? ¿A qué es lo mínimo que tengo derecho? ¿Y cómo funciona esto, no? Generalmente siempre debe de haber una área del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que es el organismo que depende de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que se encarga de fiscalizar, de evaluar, de auditar a las empresas o a las organizaciones sociales para ver si algo no se está respetando, no se está cumpliendo, alguna ley no se está llevando a cabalidad, ¿no? Entonces, bueno, el artículo quinto constitucional nos dice que como garantía individual de libertad de profesión, industria, toda persona puede dedicarse o ejercer la actividad profesional que mejor le plazca siempre y cuando esta actividad sea legal, no sea ilegal. Aquí quiero platicar algo rápidamente. Antes, en el año 2011, 12 todavía, eran garantías individuales y estaban consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero cuando llegó Enrique Peña Nieto, hizo un acuerdo, hizo una reforma con la
ONU, derechos humanos y demás, y ya no pasaron de ser ya garantías individuales a ser derechos humanos. Hoy están como derechos humanos, ¿no? Entonces, el derecho al trabajo digno, bien remunerado, a ejercer una profesión, es un derecho humano, ¿no? Consagrar la garantía individual de libertad de profesión industrial, comercio y trabajo, siempre y cuando sea lícito. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin su justa remuneración y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. Había una reforma por ahí, sobre todo en la Ciudad de México, una propuesta que no se me hacía tan descabellada, de que en lugar de que si cometes un delito o algo de carácter administrativo, en lugar de que pagues una multa, se te obligara a hacer trabajo solidario o trabajo comunitario, ¿no? Barrer las calles, arreglar los árboles, algo así, ¿no? A eso se refiere. El artículo 123 constitucional. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley, regulando las relaciones laborales en sus apartados. Inciso A, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y una manera general, todo contrato de trabajo. Inciso B, entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México, y sus trabajadores. Ley Federal del Trabajo. Reglamenta, a partir del apartado 123, las siguientes condiciones mínimas para un trabajo digno o una relación laboral digna, ¿no? Una jornada que no sea extenuante, que no rebase las 8 horas, un salario suficiente. Antes era salario mínimo, ahora ya es UMA, unidad monetaria actualizada o algo así quiere decir. Días de descanso, vacaciones, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas o PTU, seguridad, higiene, capacitación y adiestramiento, que estos rubros se ven en el proceso de personal. Cuando vemos el proceso de personal, que ya es la siguiente unidad, vamos a hablar de lo que es el reclutamiento, la selección, la inducción, la capacitación, el desarrollo del personal, la evaluación del desempeño, etcétera, ¿no? Ahí entra. La seguridad e higiene también. Es importante que haya medidas de seguridad e higiene, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde te piden tener como mínimo un botiquín de primeros auxilios y un extintor, ¿no? Así sea una fondita de comida, pero es como un restaurante y ahí tienes trabajando gente y estás atendiendo comensales. Además de todas las medidas de sana distancia, de seguridad, de protección por sanidad, tienes que tener tu botiquín de seguridad y tu extintor, ¿no? Características de una relación laboral: es personal, está subordinada a una relación de trabajo, se da mediante el pago de un salario, porque luego muchas veces las empresas son bien hábiles y son bien gandallas. No, es que no hay contrato laboral, no le hace, aunque no haya contrato laboral. Si hay una remuneración, un pago, y el trabajador puede comprobar eso, ya hay una relación laboral. Y si hay un conflicto de intereses ahí que dirimir, con eso se resuelve, ¿no? Por ejemplo, en CONALEP, a nosotros no nos daban jamás un contrato laboral. Aquí en Casaurán sí nos lo da. Y como no había plazas o bases, para nosotros comprobar la relación laboral con CONALEP, guardábamos todos nuestros vouchers o recibos de pago. O nombramiento de horas clase. No, bueno, no nombramiento. Tickets, que eran papelitos así, de horas clase, ¿no? Aquí en Casaurán también nos lo dan, pero aquí en Casaurán sí me hicieron firmar un contrato por remuneración de asimilables a salarios. Entonces, pues, no hay problema, ¿no? Incluso me dieron un documento que ya no encuentro, pero de cómo iban a hacer las clases en línea, conectarse 2 horas, asesorar al estudiante, dar acompañamiento, seguimiento, clases dinámicas, hablar de cosas de experiencia, información actualizada, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, se puede comprobar, pero muchas veces hay empresas que dicen, no, pues no, él no trabaja aquí. A ver,
Él está presentando un recibo de pago o está presentando la querella o un video, un comprobante de que usted le pagó un dinero. Entonces, ahí hay una relación laboral, ¿no? Luego entramos al tema de la contratación. Hay 3 tipos de contrato. Hasta ahorita no se ha modificado la ley. Sigue haciendo falta una gran reforma laboral de gran calado en este país que sea justa y equitativa para los diferentes tipos de contratación o de trabajo, ¿no? Entonces, a la fecha sigue habiendo un contrato individual, un contrato colectivo que te da derecho a sindicalizarte, pero a veces hay sindicatos charros, negros, que se llaman, que nada más atienden a los intereses del patrón y realmente no representan al obrero o al trabajador, ¿no? Hay contratos de ley, vamos a ver uno por uno rápidamente. Contrato individual es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, que prácticamente es el contrato pues, que todos algún momento firmamos, ¿no? Yo llegué a trabajar en empresas, creo que ya se lo había comentado, donde por acá firmaba mi contrato laboral y me acaban de contratar, sobre todo en empresas de outsourcing bancarias. Y por acá firmaba mi renuncia. Yo, un momentito, estaba en empresa a trabajar y ya me están corriendo. ¿Por qué? No, es que es por protección de la empresa. O sea, ¿cómo por protección de la empresa? No, o sea, apenas estoy firmando mi contrato individual de trabajo, de prestación de servicios bancarios o no sé, financieros, y ya me están haciendo firmar mi renuncia. No me checa. O sea, tengo estudios universitarios, estudié la preparatoria, sé mis derechos, soy un mexicano informado. Esto es ilegal y no lo pienso firmar. Pues no lo contrato. Es requisito firmar su renuncia voluntaria por adelantado para contratar. Ya depende de la persona si quiere o no. Esas son parte de las mañas, de las triquiñuelas que se gastan o se gastaban las empresas antes en gobiernos anteriores mediante outsourcing. Y es lo que se está tratando de regular. Contrato colectivo es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos. Por ejemplo, aquí en CECITEM tenemos un contrato colectivo. Tenemos un sindicato llamado ATACECITEM, pero hay dos. Uno se llama ASPACECITEM y otro ATACECITEM. Yo pertenezco al ATACECITEM, o sea, no hay un sindicato único. Uno se puede afiliar al sindicato que más le plazca, que más lo represente, etcétera, ¿no? Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos que trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestar el trabajo en uno o más empresas o establecimientos. ¿Y a poco también hay sindicatos de patrones? Organizaciones patronales, ¿no? La Coparmex, la Concanaco, la Canacintra, la Canaín, la Canaco, ¿no? Todas esas organizaciones son organizaciones obrero-patronales, que también se agrupan para defender sus intereses. De hecho, eso fue lo que pasó. O sea, fíjese cómo cambió la vida. Antes los trabajadores se organizaban en sindicatos, hacían huelgas, marchas, manifestaciones para exigir el respeto a sus derechos, ¿no? Por ejemplo, la CENTE, por un lado, y el CENTE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son dos filosofías, ideologías, representaciones sindicales en México muy diferentes de la clase magisterial o de los maestros, se agruparon para manifestarse en contra de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, ¿no? Pemex, el sindicato de Pemex, se agrupó para manifestarse en contra de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Ahorita también en el gobierno de Obrador, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salió a la calle a manifestarse porque como que no checaba muy bien la nueva escuela mexicana o la reforma educativa, ¿no? Como que había ahí algo que no quedaba transparente. Entonces, los obreros se pueden organizar, pero los patrones también se pueden organizar. El sindicato de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, si todavía nos acordamos, porque esto de la luz viene de lejos, ¿eh? O sea, no es culpa de este gobierno, o sea, sí, pero viene de lejos, y yo lo viví. Yo viví en la incubadora del CECATI 90 en los años 2006, 2005, por ahí, como coordinador, asesor de
planes de negocios en el área de administración del CECATI 90, yo recibí como a 100 o 50 despedidos de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro cuando fue extinta, y algunos que se pudieron rescatar se fueron a la CFE, Comisión Federal de Electricidad, y se les dio un taller de incubación, ¿no? Muchos perdieron la oportunidad de jubilarse, muchos los jubilaron con una bicoca y así, y el único camino que les dieron fue el emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahora que la baraja voltea a su cara y que son los patrones los que ven amenazados sus intereses, se agruparon y junto a la Concamín, la Canaco, la Coparmex, la Canacintra, todas esas, se unieron y dijeron, a ver, Secretaría de Trabajo y Provisión Social, espérate tantito, no canceles el outsourcing, o sea, ¿por qué la agresión? Vamos a sentarnos a negociar y vamos a regularlo. Entonces, bueno, requisitos para un contrato colectivo. No podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en la ley y los contratos vigentes. Titularidad otorgada al sindicato que represente a la mayoría de los trabajadores. Escrito por triplicado y depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Lo que le decía, cualquier inconformidad, cualquier querella, cualquier conflicto de intereses en materia obrero-patronal se dirime en la Cámara de Conciliación, en la Tribunal de Coordinación de Conciliación y Arbitraje. Se llama así porque concilia intereses y arbitra como un intermediario neutral, se supone, porque a veces están vendidos también, con un intermediario neutral los intereses del patrón y del obrero. Contrato ley. Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de sus dichas entidades. Ah, bueno, porque el país se divide en 3 zonas económicas, zona A, zona B, zona C, en donde una es mejor remunerada, que creo que es la A, y una es no tan bien remunerada, como es la zona C, ¿no? O sea, por ejemplo, la zona donde no está tan bien remunerado el salario, el sueldo base del trabajador mexicano, es la zona sur. Es la más fregada, es la más marginada. La mejor pagada es la zona norte. Y eso siempre ha sido, o había sido. Quizá por eso con este gobierno la mayoría de los proyectos de infraestructura, de desarrollo, de carreteras, de mejora, se fueron hacia el sur. Pero como el alto empresariado está en el norte, entiéndase Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Monterrey, pues no les gustó y recularon, ¿no? Acaba de haber un cambio radical ahorita en el gobierno, no sé si usted ya se enteró. Renunció la secretaria de Economía. Era mujer la que lideraba la Secretaría de Economía, renunció. Y pusieron en el cargo a una señora llamada Tatiana Cloutier, que simpatiza mucho con la clase empresarial de Monterrey. Entonces, ahí se me hizo como que una estrategia para conciliar intereses y como para tener quietos o contentos al alto empresariado mexicano, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, el contrato ley dice aquí que se hace con base a un trabajo que se enfoque en una rama determinada de algún sector industrial y se declara como obligatorio en una o varias de las zonas o entidades federativas o zonas económicas. Por ejemplo, el sector de la lana, de la radio y de la televisión, ¿cómo se llama? Citatir, si no me falla la memoria, creo que se llama Citatir, la cámara esta de radio y televisión, sedas y fibras artificiales, hule, azúcar, ¿no? Ingenios azucareros, entre muchos otros, ¿no? Entonces, ¿qué es un contrato ley? Es una solicitud de celebración por parte de las terceras partes de trabajadores que representan a la rama de la industria interesada ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, si se refiere a 2 o más entidades federativas o a industrias de jurisdicción federal o al gobernador del estado
o territorio o al jefe de gobierno de la Ciudad de México si se trata de industrias de jurisdicción local. Se publica la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Se hace una convención presidida por el secretario del Trabajo y de Previsión Social, en este caso ya es secretaria, o por el gobernador del estado, o por el jefe de gobierno del Distrito Federal, o por el representante que al efecto designe, firmado y aprobado por la mayoría de los trabajadores, pudiendo elevarse un contrato colectivo o contrato ley. Producirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa. Reglamento Interior de Trabajo. Es un conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Prestaciones, salario, sueldo o humano. El salario lo ganan las personas que hacen un trabajo más que nada de desgaste físico. Un albañil, un plomero, un oficinista. El sueldo lo ganan más que nada las personas que hacen un trabajo intelectual, como es nuestro caso, ¿no? Un oficinista, un maestro, un capacitador, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre sueldo y salario, y entonces al obrero, calificado o no calificado, se le adiestra, y al trabajador de confianza o al empleado de confianza o al empleado profesional, como en nuestro caso, se le capacita. Esa es la diferencia. Salario, retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, por unidad de tiempo, por unidad de hora, por comisión, a precio alzado. Donde se da mucho el salario o sueldo por comisión es en el sector financiero, que yo ahí tengo vasta experiencia, y por ejemplo, Profuturo GNP, que todavía existe, que es una casa de inversiones, Afores, seguros y todo ese rollo, pues es de GNP. Por allá del año 2000 y pico, 2000, yo egresé de la universidad en el 2006, entonces para poder financiar mis estudios, trabajé un poquito de todo, ¿no? O sea, como decía Pedro Infante, le hice de todo. De vendedor, de mostrador, de cajero, de empleado bancario, de tarjetero en Cambaseo, de telemercadeo, de un buen de cosas, ¿no? Entonces, entre esos trabajos, cuando yo trabajaba como asesor de crédito en diversos bancos o financieras, entre ellos, Profuturo, Invercap, todas estas, me daban un sueldo base muy raquítico con prestaciones de ley de 1,500, 2,000 pesos al mes. Una bicoca. Lo atractivo era que si le echabas ganas y conseguías buenos clientes, buenas cuotas, buenas cuotas o buenos topados del IMSS, gente que ganaba una cantidad considerable en el IMSS, pues tu comisión subía, ¿no? La comisión por afiliar trabajadores o por vender inversiones o cosas así iba de los 500 a los 1,000 pesos en aquellos tiempos. Entonces, pues lo máximo que podía ganar a la fecha era... De hecho, hace poco vi una propaganda, digo, una publicidad por ahí de Inbursa, que contrataban asesores financieros con, no me acuerdo si 1,500 o 2,000 de sueldo base, pero que no había tope de comisiones y que podían ganar hasta 10,000 o 15,000. Así trabajan esas empresas. Pero es vía outsourcing. Algunas sí te contratan, ¿no? Y te lo dan como que un premio de consolación. Por ejemplo, Profuturo hace mucho énfasis en no te contrato por outsourcing, te contrato directamente por la empresa. Ya eres parte de mi empresa. Y puedes ganar hasta 10,000 o 15,000 pesos según te sepas mover en el mercado financiero. ¿Ok? Hay otras como Santander, para la cual también trabajé, Banorte, entre otras, que sí te contrata por outsourcing. Y nada más te dan tu sueldo, no te dan prestaciones de ley y tus comisiones, ¿no? Entonces, bueno, a precio alzado, salario mínimo, cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Miren, esta imagen me encanta, ¿eh? Ahí habla del incremento salarial tan raquítico, tan paupérrimo que le daban al trabajador o al obrero mexicano año con año. La maravillosa cantidad de 2.50 pesotes. Alcanza un bolillo en el gobierno del PAN, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque esta presentación es del gobierno del PAN.
me atreví a usarla porque pues no ha cambiado la ley, hace falta una reforma, es triste. Ojalá me encontrara una presentación donde diga, no, pues ya esta es la nueva ley laboral del gobierno actual de Obrador. No, no ha cambiado. Por ahí mi esposa, en buena onda, le digo, oye, échame la mano, ¿no? Tengo que dar una clase de derechos laborales. Le digo, pues no soy abogado. Sí, conozco la ley, mis derechos. Tuve un buen maestro de derecho en la UNAM, pero ya llovió, ¿no? Digo, tú que andas en contabilidad y vi que estabas en contaduría haciendo un diplomado en contabilidad o contaduría fiscal, ¿qué tendrás por ahí, no? Compárteme algo. Ah, bueno, sí, te voy a pasar unas diapositivas o unos PDFs, qué es lo que viene, ¿no? Dice, pero sí, cuídalo mucho y valóralo mucho, dice, porque pues prácticamente es información de primera mano de cómo se va a mover el mundo laboral de aquí en adelante, o al menos a que termine este sexenio, ¿no? Este gobierno. Entonces, bueno, este gobierno, y es lo que debatía con mis estudiantes de economía y de administración, este gobierno sí ha hecho un incremento salarial significativo. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto dejó el salario en 80 pesos. Sí lo subió. En todos sus sexenios lo subió de 70 a 80 pesos. O sea, hizo un incremento anual más o menos promedio de unos 50 o de 2 pesos, ¿no? Pero llega este señor y primero sube de 80 a 120, creo. Y ahorita acaba de hacer otro incremento de 120 a 140. Y luego entonces el salario mínimo o el sueldo mínimo que gana el mexicano ya es de 140. Pero por otro lado, por efecto economía, le pega a la inflación y dispara los precios de la canasta básica. Entonces ahí hay una paradoja económica, ¿no? Porque los neoliberales se justificaban y decían, no, es que no va a subir el salario, pero tampoco van a subir los precios, porque es controlar la inflación. Y la tendencia de todos los gobiernos neoliberales, priistas, panistas, etcétera, siempre fue históricamente, ya incluso parecía una tradición, hay incremento salarial y hasta se reían los trabajadores, así de, para los 2.50 que nos aumentan, o sea, gracias, hombre. Y luego todavía hubo por ahí algunos funcionarios públicos que se atrevieron a decir la siguiente tontería de, no, pues con 350 pesos al mes, 320 pesos al mes una familia come, no pasa nada. ¿Cómo crees? Si tan solo yo fui a sacar 3,000 pesos hace unos días al cajero y ya me queda la mitad o menos, porque se me fueron 500 en gas, se me fueron 500 en una terapia, tuve que pagar el internet, ya, y se me fueron 1,500 pesos, así bajita la mano. Y lo tengo que hacer porque si no, ¿con qué caliento mi comida? Si no, ¿con qué me conecto a mis clases en línea? Y de dónde como, si de eso vivo, ¿no? Entonces, es complejo el panorama. Sí subió el salario, sí subió el ingreso en México en estos 2 años de este sexenio, pero le está pegando a la inflación. O sea, vean cómo hacemos eso para subsanar ese daño, ¿no? Entonces, por eso me encanta esta imagen de la calavera de que ten, ahí te va tu aumento salarial, ¿no? Entonces, bueno, deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia o jefa de familia. Fíjense cómo es una presentación del gobierno del PAN, incluso traen sus colores de naranja todavía, y cómo ahí se ve luego la misoginia, el machismo, ¿no? El secretario, el gobernador del Distrito Federal, o sea, y ahorita ya cambió, por equidad de género y por política y por reforma política, es 50-50, sea Cámara de Diputados, sea Cámara de Senadores, sean presidentes municipales, sean directivos de escuela, debe ser 50-50, 50 mujeres, 50 hombres. Ajá, en las candidaturas igual, 50 mujeres, 50 hombres, ¿no? Entonces, bueno, debe de ser un salario suficiente para las necesidades materiales, sociales y culturales. Pues está bonito el discurso, pero la práctica fue diferente. Yo me acuerdo que en el gobierno de Vicente Fox, este canijo le quiso poner IVA a alimentos y a medicinas, o sea, y libros. O sea, de por sí la gente no lee y todavía me grabas los libros. De por sí hacer o publicar un libro o dar a conocer un libro te cuesta mucho trabajo y todavía me los grabas, ¿no? Entonces, bueno, los cuales podrán ser generales. Estos eran los salarios mínimos por ahí pongámosle que vamos a vernos optimistas y vamos a decir que es del gobierno de Vicente Fox o de Felipe Calderón, que fue el 2 panista.
A ver, ¿quién está de secretario del Trabajo? Porque venía en la primera diapositiva, que creo que era Carlos Abascal, ¿no? No, Lozano. No, es de Calderón. Fíjese, en el gobierno de Calderón el salario mínimo estaba en estos rubros de 50 pesos, más o menos. Que ahorita en el gobierno de Peña Nieto llegó a topar los 80, ahorita los 140, entonces sí hay como que un cambio significativo, ¿no? Pero dice, los cuales podrán ser generales, áreas geográficas, la zona A 54.80, B 53.26 y C 51.95. O profesionales, ¿por qué? Porque los profesionales no ganamos sueldo mínimo, ¿no? Ganamos un salario, digo salario mínimo, ganamos un sueldo con base a nuestras expectativas, conocimientos, requerimientos, no sé, por ejemplo, aquí en CICITEM yo ganaba por hora clase, no me acuerdo si 100 pesos, creo. Y como hice la maestría, me subieron 20 pesitos. Si me aviento el doctorado, a lo mejor me suben a 140 y a lo mejor ya estoy al nivel del país, ¿no? Que es lo que estoy pensando, porque acabo de ver que salió una convocatoria para el doctorado en ETAC igual en línea, pero yo quisiera hacerlo en la UNAM. Entonces, bueno, excepción en materia de descuento, reducción o compensación del salario mínimo, pensiones alimenticias, rentas hasta un 10%, abonos para préstamos de Infonavit hasta un 20%, que este es otro cantar, ¿eh? Este es otra odisea, por así decirlo. Eran tan grandes las tasas de interés que se le pagaban a Infonavit que a veces yo sacaba crédito una casa de 350,000 pesos, un huevito de Infonavit, una casa de interés social, y terminaba pagando el doble o el triple. Entonces ahorita esta administración también hizo como que una modificación ahí en Infonavit para topar los intereses o ya no pagar tantos intereses y que la gente tenga la oportunidad de pagar más rápido su casa, ¿no? Porque antes para acabar de pagar una casa de Infonavit tardabas hasta 30 años. Es la locura. Fonacot, jornada del trabajo. Tiempo durante el cual el trabajador está a disposición para prestar sus servicios. Hay tres tipos de jornada. Jornada diurna de 8 horas, que es entre las 6 y las 20 horas. ¿Es? Nocturna, que es entre las 7 horas, es de 7 horas, es entre las 20 y las 6 horas. Jornada mixta de 7 horas y media. Comprende los anteriores rangos siempre en el periodo nocturno sea menor a 3,5 horas. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en telemarketing, supuestamente me daban chance de trabajar como joven, medio tiempo. Yo entraba a trabajar allá por el Palacio de los Deportes a un centro de telemercadeo a las 8 de la mañana, creo. Y salía a las 3 de la tarde. Y llegaba rayando apenitas a mi clase de las 4 a CEU de economía. Entonces, échele 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 horas. ¿Cuál jornada? ¿Cuál media jornada? Pero así se las gasta. Horas extras. Prolongación de la jornada de trabajo por causas extraordinarias. No pueden ser más de 3 horas diarias ni más de 3 veces en una semana. Mismos que se pagarán a un 100% más. Por la prolongación de 9 horas a la semana, el patrón está obligado a pagarte el 200%. Días de descanso. Por cada 6 días de trabajo tienes derecho a un día de descanso por lo menos. Si trabajas en día de descanso obligatorio, debes de recibir el doble del salario por el servicio prestado. O sea, si trabajas el día de la independencia, el día de la revolución, el 5 de mayo la batalla de Puebla, el 5 de febrero del día de la Constitución, algún día que sea festivo te obliga a trabajar tu empresa, te lo debe de pagar al doble, ¿no? Días de descanso obligatorio. 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre, el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral.
Si trabaja en día de descanso obligatorio, recibe un salario doble. Eso ya lo he visto. Prima dominical. Si trabajas en domingo, debes de recibir una prima adicional del 25%. Hay muchas personas que se dedican a trabajar en domingo, que tienen estudios de nivel básico o medio superior, como es el caso de unos jovencitos que viven aquí, que digamos que son como mis primos políticos o familiares políticos por parte de unas familias. Yo veo que trabajan de lunes a domingo, yo nunca he visto que reciban su prima dominica, toda vez que en las reglas de la Ley Federal del Trabajo se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Prestaciones, aguinaldo. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberán pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente al 15 días de salario, por lo menos. ¿Qué hacía el outsourcing? Si te tengo contratado por outsourcing, precisamente te despido unos días o los antes de diciembre o los primeros días de diciembre para librarme y no pagarte aguinaldo y que no generes antigüedad laboral. Entonces, si no generas antigüedad laboral, ¿cuándo carambas vas a adquirir derecho a prestaciones de ley? O sea, se las gastaban bien bonito y todo eso ahorita se está regularizando. No más que la gente no está como que muy enterada, ¿no? Ella con que tenga para comer y les paguen su salario, ya depositaron como buen godín y vámonos a sacar lana porque ya no hay para los gastos de la casa o ya no tengo ropa o me faltan zapatos, tenis o me quiero ir a divertir antes de la pandemia al cine o quiero salir con alguien. Pero no vemos todo esto, ¿no? O sea, no hay esa cultura laboral en México, desgraciadamente. O en su caso, parte proporcional exigible en su momento. Vacaciones. Cumpliendo un año de servicio, tienes derecho a disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas no inferior a 6 días. Aumentará 2 días por cada año hasta llegar a 12 días. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 del servicio. Prima vacacional no podrá ser menor de 25% sobre los salarios que correspondan durante el periodo de vacaciones. Deberán efectuarse los pagos, la aplicación de las vacaciones dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deberán pagarse el impuesto anual. La utilidad repartible se dividirá en dos partes, una en atención a los días laborados y otra a los salarios devengados. Para determinar la participación se deberá integrar una comisión para la elaboración del proyecto, pudiendo presentar escrito de objeciones ante el SAT, ya sea por el representante del sindicato o por el de la mayoría de trabajadores. Seguridad social, pagos. Pagos efectuados por la empresa. Instituto Mexicano del Seguro Social, Fondo Nacional del Crédito a la Clase Obrera Trabajadora, o algo así quiere decir Fonacot, Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda, o SARS. Ahí hay un rollo bien interesante, ¿no? En algún momento, y eso me tocó vivirlo a mí, yo ahorita ya puedo hablar desde la experiencia, cuando era joven, chavo, pues le digo, trabajé en Afores, estaban de moda las Afores en el 97, todo el mundo quería su Afore, era fácil afiliar a las gentes, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a ver a empresas que daban de alta a sus trabajadores con un salario de cotización menor a lo que realmente ganaban. Luego entonces ahí le pegaban en sus prestaciones de ley y el trabajador ni enterado, ¿no? Estas aportaciones son tripartita generalmente. Parte proporcional la paga el patrón, parte proporcional el gobierno y parte proporcional el trabajador. ¿Cómo está la ley actualmente? Paga más el trabajador. Hay por ahí una iniciativa de que pague más el patrón. A ver si pasa, ¿no? Entonces, bueno, otras obligaciones patronales. Generar antigüedad laboral, darte derecho a escalafón, o sea, ascender de puesto, ¿no? Alfabetización y becas en caso de que no tengas esto y lo requieras o lo requieran tus hijos. Ahí está el INEA, Instituto Nacional de Educación para Adultos. Derecho a cultura o deporte, capacitación y adiestramiento. Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permite elevar su nivel de vida
y productividad conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato a sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Obligaciones patronales. Para dar cumplimiento a la obligación que conforme al artículo anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a estos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores, especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan y que se registren en la Secretaría del Trabajo. Por ejemplo, yo aquí en CECITEM, cuando me mandaban a talleres de emprendimiento, cuando hay modificaciones en las asignaturas, o soy parte de una academia estatal o así, pues me iba a Metepec, a Dirección General. Otras ocasiones, por ejemplo, cuando era para aprender a manejar la cámara de GSL, venían empresas y nos daban capacitación para ocuparla. Y ahorita en pandemia, pues las capacitaciones han sido por medio de webinars, transmisiones, conferencias, todo eso. Entonces, pues es un derecho, ¿no? El capacitarnos para ejercer, el dotarnos de nuestros recursos para poder trabajar y el capacitarnos para poder ejercer nuestro trabajo de manera digna. Comisiones mixtas. En cada empresa se constituirán comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, los cuales vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores y sugerirán las medidas tendientes a perfeccionarlos. Todo esto conforme a las necesidades de los trabajadores y las empresas. Vigilancia del trabajo susceptible de vulnerabilidad, por ejemplo, trabajo para mujeres. Mismo derecho, tienen las mismas obligaciones que los hombres, siendo el propósito fundamental de su regulación la protección de la maternidad. En ningún trabajo te pueden negar la oportunidad laboral por estar embarazada o por el hecho de ser discapacitado o discapacitada o por el hecho de tener alguna enfermedad de transmisión sexual como SIDA o algo así, ¿no? Sin embargo, hay algunas empresas gandallas que te hacen esas pruebas y si los resultados salen en contra tuyo, te niegan el derecho a trabajar, ¿no? Beneficios. Queda estrictamente prohibido ocupar el trabajo de mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia para realizar actividades peligrosas o insalubres. Hablando desde el enfoque de gestión de personal y entrando un poquito a selección. Algunas empresas te preguntan, si eres mujer, ¿es usted casada? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. Ok. Va a tener poco tiempo para atender las labores, ¿no? ¿O tiene novio? No, pues sí. ¿Piensa casarse? No, pues sí. ¿Piensa tener hijos? No, pues sí. En algún momento se va a embarazar y me va a representar un costo social, ¿no? Entonces, bueno, ahorita hay modificaciones importantes, interesantes. Por ejemplo, le decía que hay aquí en el ICEMIN, en el Estado de México, hay como que una reforma en la cual si uno es padre de familia, hombre, y tu esposa, tu pareja da a luz, tienes derecho a un día a faltar con goce de sueldo para atender la maternidad o el parto o el embarazo, ¿no? Cosas así, ¿no? También se estaba metiendo la iniciativa de que en caso de embarazo la mujer pueda ausentarse por los 40 días para recuperarse después del embarazo, ¿no? Entonces, bueno, queda estrictamente prohibido ocupar el trabajo de mujeres en estado de gestación, en periodo de lactancia o para realizar actividades peligrosas o insalubres. En los periodos pre y postnatal de 6 semanas cada uno con goce de salario íntegro y conservando su empleo. Periodos de lactancia, 2 periodos extraordinarios al día de media hora cada uno. Trabajo de menores. O sea, aquí estamos muy mal. Hay mucha gente que trabaja en la calle, en la informalidad, y esto no está regulado. Se supone que el trabajo para menores está prohibido. Prohibida la utilización del trabajo de menores de 14 años. Para mayores de esta edad y menores de 16 se tendrán como jornada máxima 6 horas, no pudiendo desempeñar actividades peligrosas e insalubres, además de que deberán de contar con un permiso y certificado médico correspondiente. Es triste ver que padres de familia, ante la pandemia, ante las clases en línea, hayan preferido que sus hijos se fueran a trabajar a que siguieran estudiando. Prohibido la utilización de menores de 16 años en horas extras, domingos o días de descanso obligatorio. Periodo anual de vacaciones de 18 días laborales pagados. Prohibida la utilización de menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República, excepto aquellos trabajadores especializados. Los mayores de 16 años pueden prestar sus servicios libremente. Trabajo extranjeros.
En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos por lo menos y el 10% extranjeros. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una proporción que no exceda del 10% de los de la especialidad. Se dijo que la reforma energética de Enrique Peña Nieto era para atraer o generar más trabajo, y sí trajo más trabajo, pero trajo a muchos especialistas, arquitectos, ingenieros de fuera y desplazó a muchos especialistas y trabajadores mexicanos. Ahí se violó esta ley y nadie dijo nada. Ajá. O sea, sí está bien, pero solo al 10% se le da trabajo a los extranjeros, al 90% a los connacionales. Entonces, bueno, vamos a ver los documentos que le digo que me facilitó mi pareja, que hablan sobre cómo viene la reforma laboral en este gobierno, o qué es lo que viene, o qué es lo que pretende, ¿no? Porque ya nomás nos quedan 15 minutos. A ver, hasta aquí habla. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Ah, ok, puso algo ahí. Sí, me comentó, creo que ya puede iniciar la cámara, profesor. De hecho, ayer que estaba haciendo el ensayo, leí muchas notas respecto a las circunstancias que se viven en casa por el trabajo de oficina y las consecuencias de gravedad que se están generando por la convivencia entre sí. Es complejo. Es muy grave todo esto que está pasando, pero ¿quién lo atiende? ¿Quién lo regulariza? ¿A quién le importa? No sé, ¿no? O sea, es bastante grave todo este contexto laboral que nos está tocando vivir. Y si hace falta una reforma laboral de gran calado, ¿no? Ahí está, ya abre. Me está abriendo. También es un PDF, creo que es menos largo. Pero son puntos clave que hay que tomar en cuenta. Ah, no, este no es. Está un protocolo de legitimación. No. Ah, no, modelo laboral, me equivoqué, perdón. Es lo que viene, lo que se va a generar ahora con la nueva normalidad y el trabajo. Ahí está, aquí habrá más. Ok. Inicio del nuevo modelo laboral, primera etapa, 18 de noviembre del 2020. Va a empezar este nuevo modelo laboral únicamente en 8 entidades federativas: Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Campeche y Chiapas. Hay pilares de este nuevo modelo laboral. Analiza de dónde venimos, todo esto que ya comentamos ahorita en clase, y hacia dónde queremos ir en materia laboral en México como país. Se busca que haya más justicia laboral, porque antes la justicia era lenta, prolongada, había juicios parciales y discrecionales en el Supremo Tribunal de Conciliación y Arbitraje, había procedimientos opacos y viciados, había falta de modernización tecnológica. Ahora se busca que la justicia laboral sea que una conciliación no dure más allá de 45 días, es decir, un conflicto de intereses entre un obrero y un patrón no dure más allá de 45 días, que se resuelva, que haya hasta 6 meses de juicio en caso de no haber acuerdo, que haya una audiencia obligatoria, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, para ver si llegan a un arreglo, ¿no? De hecho, fue lo que hizo mi esposa, gracias a esta información. A ver, me estás corriendo y me estás pagando un finiquito cuando me tienes que pagar una liquidación, porque tú me estás corriendo, yo no estoy renunciando. Y me tienes que dar esta cantidad como mínimo. No, pues no tengo, no hay trabajo, Galdi, comprende, la recesión, la pandemia, las estupideces del gobierno de la 4T. A ver, no nos hagamos. Acaban de ganar una licitación en Santa Lucía. Sí quebraron una empresa, pero ganaron una licitación en Santa Lucía. Si hay lana. Se está atentando contra mis derechos laborales. Apenas me habían subido el sueldo y luego me lo bajan a la mitad, cosa que dijo el gobierno que no estaba permitido. Luego, sin decir agua va, me quitan el derecho a la prestación de seguridad social, si a porque mi esposo tiene ISEMIN, si no quedo descubierta totalmente. Yo tengo tiroides.
es una enfermedad crónico-degenerativa, si no lo sabían. Ok, ya para, ¿nos arreglamos o nos vamos a la Junta de Conciliación y Arbitraje? No, 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 espérate. Y en menos de 45 días, o sea, menos de un mes, no le pagaron lo que le tenían que pagar, pero sí le pagaron más de lo que le querían pagar, ¿no? Entonces, justicia laboral. Se crean centros de conciliación con autonomía técnica y de gestión, etapa de conciliación obligatoria, conciliadores profesionales imparciales, modernización tecnológica. Se crean tribunales laborales especiales que dependen del Poder Judicial, o sea, ya el Poder Judicial ya está entrando en los conflictos laborales. Antes quedaba nada más entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Tribunal de Conciliación, y si había actos de corrupción, ahí quedaba, y el Poder Judicial jamás se enteraba. Ahora ya se va a enterar. Va a haber juicios orales, va a haber procedimientos expeditos, va a haber jueces y operadores independientes. Se busca una democracia sindical y acabar con el sindicato charril o con los sindicatos negros, ¿no? Antes, había procesos antidemocráticos y poco transparentes, había votaciones a mano alzada, había trabajadores forzados a pertenecer a determinado sindicato, había control corporativista por parte de los sindicatos, y eso viene desde el PRI. El PRI hizo mucho corporativismo. De hecho, si nosotros estudiamos la historia de México y analizamos el milagro mexicano, sí es verdad que en el milagro mexicano hubo mucho auge económico, creció mucho el Producto Interno Bruto, pero a todo el mundo se le olvidó que hubo una matanza de estudiantes y a todo el mundo se le olvidó que el principal motor de esa estabilidad económica, por así decirlo, fue el exceso corporativista de este partido político, ¿no? Entonces hay que romper con eso. Ojalá Morena no se convierta en eso, ¿verdad? Que sí está el riesgo. Ojalá no se convierta en eso porque si no, pues no habrá cambiado, ¿no? Entonces, bueno, en la CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, también hay mucho charrismo. La prueba está con el Bester Gordillo, ¿no? Se nombró presidenta vitalicia del sindicato, o sea, por sus faldas, por sus pantalones, nunca consultó a nadie, por sus ganas nada más, literal. Entonces, eso hay que evitarlo. Hay que generar la democracia en los nuevos sindicatos. Hay que generar una participación ciudadana al interior de las empresas, la democracia sindical, voto personal, libre, directo, secreto de los trabajadores, nadie se va a enterar por quién votaste, proporcionalidad de género en las directivas sindicales, transparencia y rendición de cuentas sindicales, verificación de la autoridad de procesos democráticos, negociación colectiva. Antes, se dice, a balazos trabajadores se disputan obra en periférico. 8 de cada 10 contratos son de protección. Los sindicatos eran grandes extorsionadores de los trabajadores. Ahora se busca que los contratos colectivos realmente sean reconocidos y aprobados por los trabajadores. Debe de haber una constancia de representación proporcional, una legitimación de contratos, una revisión contractual de los contratos de trabajo cada 2 años por lo menos. Y eso es lo que busca el gobierno actual en materia laboral. Esa es la chamba o la el gran desafío que tiene esta joven llamada Luisa María Alcalde, que es la actual secretaria de Trabajo y Previsión Social. No sé qué opine, cuál sería su comentario, alguna duda, pregunta que tenga hasta aquí con base a esto. ¿Cree que sea posible? ¿Cree que no sea posible? ¿Cree que sigamos igual? No sé, ¿qué opina? Sí, gracias. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, la escucho. Ay, qué bueno. Que lo dejé que se cargara porque no sé qué cosa pasó, pero entre el internet y la computadora no me dejaban activar ni la cámara ni el micrófono. Ajá. Bueno, pues del tema que manejó desde un inicio por lo de la pandemia y demás, en particular a mí en la empresa donde trabajaba yo con anterioridad, respecto a lo de la Ley Federal del Trabajo, me di cuenta de una situación. Como yo en su momento fui una empleada de confianza, cuando regresé a trabajar a esa empresa,
no hubo la necesidad como tal de hacer nuevamente mi contrato, porque pues ya había yo trabajado anteriormente de muchos años y no lo creyeron necesario. Sin embargo, cuando llega la parte de finiquito y demás, pues sí, yo renuncié, di las gracias y me dieron lo que correspondía sin inconvenientes, pero me percaté que con la parte de los derechos de prestación y demás, yo tengo una casa de Infonavit en el municipio de Zumpango. Entonces, pues constantemente me hacían mi absorción del gasto, de lo que me correspondía pagar a mí, más lo que pagaban ellos. Cuando yo me cambio a la nueva empresa, resulta ser que en mi inter de liquidación la anterior empresa no hizo el último pago. Sin embargo, en mi estado de cuenta o en mis recibos de nómina, sí se veía reflejado que habían retirado la cantidad correspondiente, la cual se debía de cubrir. Entonces fue un tanto complicado arreglar esa situación empresa, Infonavit, empleado o ex empleado, porque pues obviamente el dinero a mí sí me lo retiraron. La empresa no lo reportó y la parte de Infonavit me decía que mi interés de lo que estaba yo pagando, lo que mencionaba usted, que era a muchos años el pagar este tipo de viviendas, se había incrementado en un 30%. Entonces se me hizo una cantidad exageradamente alta, porque si yo ya tenía un saldo, ejemplo, de 250,000 pesos, se me ocurre, resulta que ya debía yo 290,000. Entonces dije, no, ¿cómo es posible? Y solo por el hecho de haber no vinculado, no pagado, no sé cómo estuvo la situación entre empresa e Infonavit, porque no fue empresa trabajador, porque yo obviamente comprobé que sí se me había hecho el retiro de la cantidad a cubrir en ese periodo. Sin embargo, fue muy compleja porque al día de hoy le puedo decir que no se ha podido recuperar, ya me hicieron los ajustes correspondientes en Infonavit, pero no tienes ese respaldo como tal por tú como empleado mediante la Ley Federal del Trabajo, porque es una situación extraordinaria de manera particular, o sea, no está dentro de tu función laboral, sino es una adquisición que tú hiciste cuando estuviste trabajando para esa empresa, pero es compleja porque a fin de cuentas el único perjudicado eres tú como trabajador. Y los ajustes con la nueva empresa, pues sí son bien fuertes, porque dices, bueno, yo tenía considerado pagar, no sé, a la quincena 700 pesos, ¿no? Al mes son 1,400, pues ya cubrí lo de mi casa. Pero ahora resulta que tengo que pagar 400 o 500 pesos más para ir acomodando el finiquito de esa cantidad tan alta que se generó porque pues la empresa anterior no lo había respaldado. Entonces sí te quedas con esa situación de dónde está tu derecho que como trabajador tenías a esa prestación y resulta ser que a final de cuentas pues la empresa se deslindó y es muy compleja, muy, muy compleja, porque también estaba yo en la parte de la conversión que pagabas en veces salario mínimo y ahora ya pagas en pesos o en UMAS, como usted decía. Entonces, yo todavía sigo con el reporte de veces salario mínimo y dada esta situación que tengo, porque no está al día el pago real de la casa, no puedo solicitar mi nuevo planteamiento para que ya mi cuota anual no se eleve por el aumento de salario mínimo y se quede en UMAS, sino que hasta que yo finiquite o regularice esa situación, entonces voy a poder pagar en UMAS mientras sigo pagando en vez de salario mínimo. Y cada año, conforme es el aumento, pues obviamente la cantidad a pagar de la casa incrementa. Entonces sí es una situación muy contradictoria. Sí, digo, agradezco a la empresa las prestaciones que al día de hoy tengo y demás, pero sí son cosas, como dice usted, que son mínimas y que los trabajadores nunca conocemos. Así es. Nunca conocemos. Y es complicado porque al final, pues los únicos que nos perjudicamos o perdemos en esa situación somos nosotros. Sí, sí, yo en mi caso por el ICEMIL me daba muy poco, yo por eso preferí comprarla de contado y buscar una oportunidad, porque dije, no, ya no me voy a meter con créditos y eso. Y aparte que mi madre nunca me inculcó el crédito, dijo, si tienes, adelante, si no, ajo y agua, a joderse y aguantarse y nada de andarse endeudando. Y me metió eso, pero te pega en culturalmente porque ahorita que mi esposa le quiere entrar a créditos o así que un carro, no, está lo que le digo, yo compro un usado, pero yo no me voy a meter en broncas de crédito. Sí, No, que sí, claro. mira, que entonces es complejo. Pero
Ahorita había una iniciativa del Infonavit de precisamente eso, porque hay casos así donde la gente termina pagando mucho más de lo que realmente adquirió en su tiempo por la inflación, el cambio de la unidad y todo, para tratar de normalizar y regularizar eso. Y también ahí tienen muchas veces los patrones la culpa porque no cumplen con sus obligaciones, o no pagan Así es. cuota tripartita, o no te dan de alta con el dinero que realmente te deben dar de alta con lo que realmente ganas, y ahí luego vienen los conflictos para ti, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá sí, espero que sí, hay que dar a conocer esto para que la gente diga, ah, ok, y apoye estas iniciativas y esto se dé en beneficio de todos los trabajadores, porque, o sea, siempre al trabajador le toca bailar con la más fea y al rato nada más, usted disculpe, me equivoqué, pero pues ya la afectación no se resarce, ¿no? El daño no es Sí, resarcible. claro. Entonces, bueno, Exacto. Así. muchas gracias por haber estado aquí presente en la clase. Le voy a dejar una tarea con base a estas actividades, diapositivas de la ley laboral, un reporte de investigación de cómo está la situación laboral, todo esto, donde usted va a poner vertir su experiencia. Y esto más que nada es para capacitarnos nosotros por si algún momento llegamos a gestionar un departamento de talento humano, evitar esos errores, ¿no? O sea, manejar la nómina es algo muy delicado, no es fácil y pues a todos se nos puede ir, al mejor cazador se le puede ir la liebre y sin darnos cuenta podemos afectar de manera directa o indirecta a un trabajador, ¿no? Por un error mínimo. Entonces, ese es el objetivo de esto, ¿no? Y también la cultura laboral. Hace falta mucha cultura laboral en México, ¿no? Porque hay gente que dice, ah, pues es que ellos tienen el poder, ellos gobiernan el país, ellos tienen la sartén por el mango, yo simplemente soy un pobre obrero, ¿qué puedo hacer? Pues, ¿qué puedes hacer? Conocer tus derechos y defenderlos. Y en todo, no nada más en esto, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues muchas gracias, que tenga una excelente tarde, nos vemos el siguiente sábado y ahorita o mañana les subo sus actividades, ¿no? Para Sí, esta. profesor. Muchas gracias, hasta luego, un abrazo, que estén muy bien. Cuídese mucho. Gracias, hasta luego. Hasta Bye. luego. Bye.